Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Son exactamente las 7:31 de la tarde y a través de las antenas de Radio Pauta transmitimos esta caminata conversación de lunes a jueves en Pauta a las 19:30 horas. Hoy día vamos a caminar con alguien que está dentro del imaginario de la política chilena, pero yo diría de la gran política chilena, no de la política chica, aunque también estuvo y tuvo que estar y transitar en esas canchas chicas. Él es un político de esos rudos, en el buen sentido de la palabra, es decir, no alguien que hacía política de escritorio, alguien que se le ocurrió ir a fundar con otro gran político de su tiempo, que fue Jaime Guzmán, un partido de derecha popular en una población, ¿no? Que tuvo que enfrentarse a los militantes de la izquierda que no podían aceptar ni entender que alguien entrara en esos territorios. También lo tenemos asociado a la posibilidad de tenderle la mano al adversario político cuando están aprietos, ¿no? Tenderle la mano, no sé si para salvarlo, pero por lo menos para estabilizar la situación política. Fue lo que hizo Pablo Longueira con Ricardo Lagos. También lo recordamos aceptando el desafío difícil de una candidatura presidencial y luego abandonar inesperadamente esa candidatura para luego entrar en un proceso personal de repliegue, pero sin embargo cada cierto tiempo Pablo Longueira entrega señales, hace reflexiones y una de esas reflexiones fue la que apareció este fin de semana en el diario El Mercurio, una carta en la que comenta la primaria oficialista. Quiero destacar dos o tres ideas que están en esta carta. La primera es que para Pablo Longueira, al revés de lo que uno pudiera creer, porque mucha gente no está ni siguiendo ni sabe lo que está pasando en la primaria del oficialismo, es que esta primaria sería tanto más importante que la elección parlamentaria o de fin de año. Para hacer esta afirmación se requiere conocimiento político, intuición política e instinto político que le sobran a Pablo Longueira. Y quiero leer también otra afirmación que él hace acá, que en el fondo lo que está en disputa en la primaria oficialista es la hegemonía política, tanto en la derecha como en la izquierda. Es decir, aquí no se juega solamente si gana Jara, si gana Toá, sino quién va a ejercer esa hegemonía política a partir del que salga triunfante de esta primaria. Afirma también Pablo Longueira en esta carta que de triunfar la candidata del Partido Comunista sería un cambio radical en la política chilena con consecuencias impredecibles en la democracia. Dice incluso que esto sería un hecho histórico, que incluso supera al hecho de cuando Neruda fue precandidato presidencial del Partido Comunista. Afirma también en esta carta, entre otras cosas, que el Frente Amplio habría entregado a Vinter. Es decir, es una carta sabrosa, llena de contenido, llena de reflexión, además, que van más allá de los clichés y opinologías varias que uno escucha todos los días en los medios de comunicación. Por eso invité a Pablo Longueira a caminar esta tarde en mi jardín y agradecerle que se haya dado su tiempo a venir a este humilde jardín al fin del mundo. Pablo, un gusto de saludarte en esta tarde del martes 24 de junio. No, el gusto es mío, Cristian. La verdad es que siempre ha sido un agrado conversar contigo, así que caminaremos juntos por este jardín. Así que no mira, tengo... te voy a invitar a que paseemos pisando. Mira que maravilla las hojas del otoño que tengo aquí en mi jardín, que me encanta hacerlo. Vamos a escuchar el sonido de los últimos pajaritos ya a esta hora de la tarde. Y en esa tranquilidad, antes de entrar en la carta, quiero preguntarte, ¿echas de menos la política? Quiero decir, la política activa, pero dímelo sinceramente, ¿la echas de menos o no?
Absolutamente nada, Cristian. La verdad es que no es primera vez que me hacen la pregunta, me la han hecho muchas veces. No, no echo de menos nada. Yo fui una persona que derivé a la política por una coyuntura, por una situación muy excepcional. Nunca tuve ningún privilegio en la política, nunca abusé de ningún privilegio. Por lo tanto, no he hecho nada de menos, muy por el contrario. La vida política, la vida pública es muy dura. A mí me tocó hacerlo con mucha intensidad y la verdad es que no he hecho absolutamente nada de menos, nada. Oye, Pablo, porque uno podría pensar desde lejos que tú eres un animal político, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un animal político, eso uno pensaría de ti. A lo mejor me convertí. ¿Ya? Yo era un ingeniero, quería ser ingeniero, pero la verdad es que, bueno, no, no fueron 30 pesos, como dicen hoy día, fueron 30 años que estuve en el servicio público, en la política, y bueno, uno adquiere experiencia, nadie te enseña a hacer política, eso se aprende en el camino, y la verdad es que, bueno, es una experiencia muy valiosa, ¿no? La verdad es que me tocó, y siempre lo he dicho, como asumir responsabilidades muy tempranamente, en muchos casos, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Obviamente cometimos muchos errores, pero en la política no hay libros. ¿Ah? Tienes que ir enfrentando, y nuestro proyecto tampoco era un proyecto fácil, era un proyecto complejo, era un proyecto que no existía. Entonces, eh, bueno, uno al final, yo la verdad es que nunca me imaginé que iba a terminar siendo para todo el mundo un político. No he podido lograr que digan el ingeniero, no sé, el doctor, el abogado, las otras profesiones, sino que, bueno, uno terminó siendo un político para la ciudadanía, para la gente, y eso no es otra cosa que experiencia. Pero Oye, tengo Pablo, recuerdos de ese periodo. Pablo, ahora, te tocó estar al lado de uno de los que probablemente de los más grandes políticos, sobre todo en la etapa de la transición, bueno, antes también, que fue Jaime Guzmán, ¿no? Eso no es menor. Me imagino que eso también te tiene que haber marcado y te tiene que haber incentivado, te tiene que haber entusiasmado a participar en política, el haber estado ahí codo a codo con Jaime Guzmán en la fundación de la UDI, etcétera. Bueno, jamás habrá estado en la política si no es por él. La verdad es que cuando yo me titulé de ingeniero el año 82, yo había alcanzado a estar un par de meses en el mundo privado antes de titularme y él me pidió que no volviera al mundo privado, que lo acompañara a crear un partido político de la derecha, comprometido con el mundo de la pobreza. Me tocó una fibra en ese minuto. Nunca pensé, obviamente, Cristian, que esa decisión iban a ser 30 años. Para mí era bueno estar 3, 5 años ayudando a crear este nuevo partido que él quería formar. Pero bueno, las circunstancias fueron otras y bueno, al tiempo también lo asesinaron, eso nos comprometimos todos a continuar el proyecto. Yo también me fui convirtiendo en un líder, en un conductor, mucho más allá de lo que yo siempre pensé. Y bueno, me llevó a estar 30 años en el mundo público y asumir responsabilidades relevantes, muchas de ellas. Eh, pero, pero obviamente, y no solamente nunca habrá estado en la política, yo no tenía un entorno político, yo no vengo de una familia de políticos, pero finalmente era una persona muy cautivante, muy difícil de decirle que no, y en ese minuto, bueno, tenía 24 años, había terminado recién ingeniería, me había titulado, me había casado, y bueno, me entusiasmó esa convocatoria, crear ese partido que creo bueno, fue muy exitoso en nuestros propósitos. Oye, Pablo, Jaime Guzmán, si estuviera vivo hoy, a ver, primero que te quiero hacer, si uno compara, a lo mejor uno siempre hace nostalgia de que antiguamente se dice habían grandes líderes, había en la izquierda un Ricardo Lago, ¿no es cierto? Ya, teníamos una figura de un Jaime Guzmán en la derecha, que hoy día no hay figuras de esa envergadura, de ese talante. ¿Tú compartes esa afirmación o es más bien la típica nostalgia de que todo pasado fue mejor? Si comparas los líderes de esa década que te tocó a ti vivir en la política o esos 30 años
con lo de ahora, con la situación actual de los liderazgos políticos de hoy, tanto en la izquierda como en la derecha? No, yo creo, Cristian, que no se trata de hacer que siempre lo del pasado fue mejor. Yo creo que claramente fue mejor. No es que sea un concepto que lo puedas aplicar siempre y para todas las cosas, pero yo tuve el privilegio de conocer a todas las figuras relevantes de estos 30 años, que para mí han sido, por cierto, los mejores del país. Hay muchas cosas que solucionar, pero obviamente que Chile se convirtió en un ejemplo en el mundo porque dimos un salto enorme, redujimos la pobreza, en fin, siendo un país pequeño, tuvimos un crecimiento y un progreso enorme. Que nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer. Pero yo siempre lo he dicho, yo separo con mucho respeto, porque respeto a todos los servidores públicos que conocí, pero hay dos de otra envergadura, que fue Jaime Guzmán y Ricardo Lago. Eso es una realidad, o sea, no tienen por qué el resto sentirse menos. Eran dos personas de una brillantez intelectual, de una acción política tremenda, de un liderazgo. Son personas que convocaron a generaciones al servicio público, y eso lo hacen personas excepcionales. Y obviamente que hay muy buenos políticos también en la izquierda, en la derecha, en el centro, pero creo que ellos dos estaban en otro estatus, en otro estado. Y lamentablemente, yo creo que el gran problema, Cristian, de la política hoy día es que los climas en política, por algo un poco la carta tiene ese sentido. La gente, creo que Chile tuvo un periodo muy extenso en su historia republicana en que a la gente de izquierda, de derecha, a la gente buena, preparada, no quiero ser despectivo con estas palabras, pero en el fondo gente comprometida con lo público, ¿eh? Y se convocó muy buenos políticos en todos los sectores políticos, y creo que gran parte del éxito de Chile se debe a esa convocatoria que hubo. Lamentablemente hoy día cuesta mucho más que la gente más talentosa del país, la gente más preparada, abraza el servicio público. Y eso es una realidad que la hemos ido viendo permanentemente, cuesta más. Hoy día es más complejo, las redes sociales juegan un rol complejo, entonces eso lo que hace es alejar, que un poco es lo que en parte vivió históricamente Argentina, ¿te fijas? En cambio Chile no. Chile siempre hubo muy buenos políticos, ¿eh? Y creo que nuestra democracia tuvo la solidez en muchos periodos precisamente por esa calidad de los políticos. Eso se ha perdido, y se ha perdido porque precisamente estos climas, esta polarización, esta descalificación, esta falta de amistad cívica, no sé, esta incapacidad de llegar a acuerdos, el atreverse a coincidir con el que piensa distinto. Entonces al final nos vamos a los rincones, las redes sociales no están generando este fenómeno que no es nacional, es un fenómeno mundial. Te fijas que exacerba los extremos, los hace visibles, la gente más moderada, la gente, el centro político, le es más complejo hoy día crearse un espacio, ¿te fijas? Entonces, eso aleja a mucha gente buena, creo yo, de la política, del servicio público. Pablo, mira, ya que estamos caminando por este pequeño jardín, mira, te voy a llevar a este rincón más secreto donde aquí no nos escuchan tanto. Mira, en este rinconcito debajo de este ácer japónico te voy a hacer una pregunta que te prometo que nadie nos está escuchando. ¿Cómo ves a la derecha chilena hoy? Porque uno mira el escenario y diría, nunca había estado digamos, nunca el escenario había sido mejor para la derecha después de un gobierno que tiene un amplio rechazo, que sufrió una derrota estrepitosa, importante, histórica, diría yo, en el plebiscito primero. La derecha tiene la posibilidad de volver al gobierno y sin embargo está hoy dividida y pareciera que una parte de ella más confusa, errática, no sé, ¿cuál es tu mirada de la derecha? Si bien honestamente, Pablo.
Yo creo que la derecha nunca había estado tan polarizada como está hoy. ¿Ah? Vive el fenómeno que algo te comentaba antes, eh, en que las redes sociales creo que juegan un rol muy importante, porque hoy día, bueno, mi carta tiene su origen de leer en los chats conductas que obviamente me parecen irresponsables. Entonces, esta vía, esta comunicación que tenemos hoy día a través de estas redes sociales, de los chats y todos estos mensajes, los memes, en fin, van creando conductas. Y yo veo con mucha preocupación que no veo una centroderecha, una derecha, con un proyecto político. ¿Ah? La veo, al igual que en el mundo de la izquierda, la veo hoy día en una competencia por establecer una hegemonía entre una derecha representada por republicanos, libertarios, social cristianos, estos que se han autonominado la nueva derecha, y Chile Vamos. Y creo que son proyectos diferentes, distintos, pero tarde o temprano no existe un gobierno de una de estas fracciones. La derecha no tiene ninguna capacidad para no poder gobernar juntas, ¿ya? Y ahí no veo un proyecto común, no hay diálogo, no hay conversación, veo un distanciamiento, una falta de comunicación feroz, ¿te fijas? Entonces eso hoy día, Cristian, hoy día es más fácil ganar que gobernar. Entonces a mí me preocupa esa falta de un proyecto común, un proyecto político común, porque obviamente la probabilidad hoy día es altísima que el próximo gobierno sea de una de estas dos expresiones de la derecha chilena. Entonces, a mí me preocupa más. ¿Qué pasa, Pablo? Tú, un hombre que tiene instinto y inteligencia política, ¿ya? Aunque no quieras ser un animal político ya, y a lo mejor lo eres escondido en una parte, o una parte tuya porque no tiene muchos yo, ¿no es cierto? No te voy a juzgar más ni te voy a presionar en ese sentido, pero No, está bien. me gustó porque hablaste de proyecto político. ¿Cuál es la consecuencia cuando un sector político, en este caso la derecha, no tiene proyecto político y llega al gobierno? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo lo que he denominado más que un proyecto, no hay relato, no hay relato porque no hay proyecto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que te ocurre? Que tú ganas porque vives un momento, la gente, obviamente que los grandes desafíos que hoy enfrenta la sociedad chilena son obviamente la seguridad, el mundo, el empleo, el crecimiento, el trabajo decente, en fin. Y esos atributos los tiene obviamente mucho más la derecha que la izquierda. Por lo tanto, después de un gobierno como el que hemos tenido, es natural que toda la energía, y así lo demuestran las encuestas, porque yo creo en esas energías políticas que se generan, finalmente vienen hacia el mundo de la derecha. Pero yo lo he planteado internamente y te lo voy a comentar. A mí me importa lo que el país necesita. Y yo creo que el país necesita un gobierno nacional, un gobierno que tiene que hacer muchas transformaciones, Cristian. Estamos viviendo un momento muy especial y eso se requiere mayorías, se requiere capacidad de gobernar. Yo haría el mejor gabinete y el mejor equipo con los mejores 15 ministros o figuras del mundo de la concertación y 15 a la derecha. Ese es el gobierno que yo creo que necesita Chile. Ojalá la centroderecha sea capaz de impulsar un gobierno que convoque a personas que estuvieron en un ideario común, como fue derrotar esa constitución que afortunadamente, mayoritariamente los chilenos derrotaron. Entonces, hay un proyecto común mucho más amplio que la derecha. Hoy día, Cristian, el centro político, a diferencia de muchas décadas que estuvo capturado o liderado por primero los radicales, después la democracia cristiana, hoy día el centro político está huérfano de liderazgo y conducción. Y creo que la centro derecha tiene que ofrecer un proyecto convocante para construir una nueva mayoría, una gran mayoría. O sea, aquí vamos a requerir una nueva mayoría para gobernar el país, porque son demasiados los cambios que tenemos que hacer
en muchas áreas. No, no es un problema solo de la seguridad. Es muy fácil hoy día, no sé, obtener popularidades o tener sintonía con la ciudadanía ofreciendo doy dos más en materia de seguridad. Lo importante aquí vamos a tener que abordar materias de salud, materias de educación, de seguridad, inmigración, en fin, una temática. Hay muchas instituciones muy debilitadas y para eso se requiere un gobierno nacional, un gobierno amplio, un gobierno que sea capaz de generar una nueva mayoría para Chile. Esa es mi mirada. Bueno, vamos a decir, Houston, we have a problem. No tenemos grandes liderazgos políticos, buenos liderazgos, digamos, de talante como los tuvimos antes, ya lo dijimos al comienzo, y no hay proyecto político. O sea, el combo no es muy bueno, digamos, que se está ofreciendo al país. Y lo otro que te quería preguntar, justamente en el plebiscito se emergió como una mayoría, un 60% del país que estaba en contra de un proyecto refundacional, ¿no es así? Ahí faltó un liderazgo o líderes que fueran capaces de capitalizar ese 62% y convertirlo en lo que tú estás diciendo. Lo descapitalizaron, ese rechazo. ¿No te parece, Pablo? Completamente. O sea, no tengo ninguna duda. Ya se desfiguró. Mira, en política, Cristian, se instalan energías. Las energías en política cuesta mucho cambiarlas. El plebiscito del año 88, el 55-44, digamos, dejó instalada una energía política que duró 4 gobiernos de la Concertación. Hubo un bloque político ahí, nosotros fuimos parte de la oposición, afortunadamente tuvimos la capacidad de consensuar muchas políticas públicas para sacar el país adelante y profundizar el camino al desarrollo en que estábamos, pero finalmente esa energía, bueno, se rompió obviamente con los triunfos de Sebastián Piñera, llamamos así, y se generó una mayoría para la centro-derecha. Pero el plebiscito del 62%, hubo mucha gente muy valiosa que cruzó. No es fácil cruzar políticamente. Y cuando eso ocurre, tú tienes que tener la capacidad y el liderazgo para poder hacer un proyecto común con personas que tuvieran una posición decisiva para que el país no se refundara en los términos que estaba planteado en esa constitución. Eso ya se perdió, o sea, no existe, lamentablemente, porque yo lo consideraba como la base de una plataforma política nueva para Chile, ¿ah? Porque necesitamos no solamente pensar en 4 años, ganar 4 años, sino que en una coalición que sea capaz de estar ojalá 2, 3 periodos gobernando el país. Estoy caminando en mi jardín, pisando las hojas, las últimas hojas que quedan del otoño, porque ya estamos en invierno, con Pablo Longueira. ¿Te gusta a ti? ¿Cuál es la estación que más te gusta? ¿El invierno, el otoño, el verano? ¿Cuál Como es la la estación que primavera. más te Yo gusta? soy de la primavera. Tú eres de la primavera. ¿Te gusta Y la primavera? Ya. es que sí, me trabajo más, soy mucho más luminoso. Escribo mejores cartas en la primavera que en invierno. Bueno, pero es que esta carta muy buena la escribiste en invierno. Esta es una carta invernal. Volvamos a la carta en los últimos minutitos que nos quedan en este paseo con Pablo Longueira por el jardín. A ver, vamos a las afirmaciones. Se está jugando mucho, según tú, en esta primaria. Mucho. La hegemonía política en la izquierda en los próximos años. Y sería un acto irresponsable este llamado a través de los chats, de las redes sociales, de ir a votar en una parte de la derecha, ir a votar por la candidata Jara, porque eso sería la posibilidad más fácil de que la derecha ganara. Pero tú dices que eso es irresponsable y que el triunfo del PC, de la candidata comunista, genera un hecho político que cambia el escenario político y que tiene consecuencias impredecibles para la democracia. Rápidamente quiero que me profundice en ese punto. Bueno, Cristian, primero que nada me quise enfrentar estas invitaciones geniales de algunos de ir a votar por la Jara a la primaria. Yo creo que no son muchos tampoco, son bastante flojos en general los chats que yo tengo, pero bueno, ya era bastante y me parecía una irresponsabilidad y por eso lo planteé. Yo creo que hay que tomar conciencia. Es evidente que no vamos a estar en discusión, no tengo ninguna duda y lo dije en la carta.
¿Cuál es la candidata más fácil de derrotar? Obviamente con una candidatura comunista. No creo que en el país exista una mayoría para que vote por un candidato comunista. No existe, creo yo. Por lo tanto, y lo dije ahí, incluso la única probabilidad, porque se ha inflado mucho esta posibilidad que pasen dos candidatos de derecha, que obviamente puede existir. Ahora, eso creo que solo existe en la medida que triunfe Jara. Entonces, eso es lo que entusiasmaba a muchos de ir a votar por la candidata del Partido Comunista, porque a mí me parece realmente muy irresponsable, me parece una falta de conducción política que hayan personas que estén promoviendo eso en el mundo de la derecha. La verdad, quiero ser muy honesto, yo obviamente que no soy partidario de ir a votar en una primaria que no es la primaria de tus ideas, ¿ya? Pero bueno, es bastante legítimo si alguien quiere ir a votar y Que decir, vote por, bueno, que vote por Toa mejor entonces, que vote por Toa si alguien de derecha va a votar o no. Es como claro, una si va misma a política. votar, Estamos bueno, jugando. claro, no estoy llamando a votar por nadie, pero lo que sí respeto, porque me he tomado con mucha gente que hemos tenido esta discusión si tú puedes o debes, si puedes, obviamente que lo puede hacer, pero si debe uno ir a votar a una primaria que no es de tu diario político. ¿Ah? Y la verdad es que hay buenos argumentos para decir, mira, yo quiero influir en ese diario para lo que yo creo que es lo mejor para el país. Está bien, hay buenos argumentos. Yo no la promuevo, no las comparto y por cierto no lo puedo hacer, pues llamaría la atención que apareciera el domingo votando, pero sí quise advertir que el triunfo del Partido Comunista por sobre los partidos democráticos de la izquierda es un hecho político cristiano que no hemos vivido. Es un hecho que va a tener consecuencias que van a durar mucho tiempo. Eso catapulta a todos los candidatos del Partido Comunista y del Frente Amplio en la lista parlamentaria. Entonces yo creo que finalmente el socialismo democrático va a tener que pensar seriamente si arma su propia lista parlamentaria, porque va a ser feroz este golpe político si termina ganando la candidata al Partido Comunista. eh, y me cuesta imaginarme ver a tantos demócratas de la izquierda chilena que la necesitamos. Sí, Cristian, sí, para que haya una buena centro-derecha tiene que haber una buena centro-izquierda. Al final, si no hay interlocución política, entonces al final vamos a terminar en los extremos. Yo no quiero para el país eso. Entonces, me interesa que se fortalezcan las expresiones democráticas. Mira, tú mencionaste lo del lago. Y yo esa foto, cuando fui a La Moneda para ese evento, yo le dije al presidente dos cosas, digamos. La primera no tiene mucha importancia lo que estamos hablando, pero en el fondo, dado que era un problema, el Mogate, irregularidad, yo le dije, mire, presidente, no hubiéramos dado este paso si no creyéramos que usted es una persona deshonesta. Lo consideramos una persona honesta, cometieron errores, irregularidades, perfecto, demos vuelta a la página, solucionemos, enfrentemos el tema. Y lo segundo, le dije yo, mire, aunque le parezca raro que se lo diga el presidente de la UDI, yo considero muy importante para la democracia chilena que haya un gobierno socialista exitoso. Yo lo consideraba muy importante. Es importante. Yo le dije, mire, se suicidó Balmaceda, Allende. Entonces hay procesos que los países tienen que vivir y no es una aventura cualquiera, Cristian. No es esta frivolidad de decir, mira, no voy a votar a la Jara porque nos conviene que sea la Jara. Me parece una frivolidad, me parece una banalidad. Entonces, el efecto que va a tener en la centroizquierda chilena, un triunfo de la candidata del Partido Comunista, creo que va a durar mucho tiempo, muchas décadas. Por eso que hago la comparación del efecto de la presidencial. Obviamente, si tú me dijeras a mí, es evidente que todos preferimos competir con la Jara, evidente. La única posibilidad que eventualmente, que yo lo considero un escenario muy escaso, pasen los dos candidatos de derecha, bueno, es con la Jara. Si ganara la Toa, obviamente que eso no va a ocurrir. Entonces, algunos eso es lo que buscan, que pasen los dos. Entonces, finalmente están dispuestos a hacer un asesinato político que se están haciendo de ir a inflar una candidatura al Partido Comunista para ganar la elección presidencial. Yo creo que la elección presidencial está ganada si se hacen las cosas bien. Así de simple. Oye,
la última pregunta. Oye, me quedan varias preguntas, Pablo. Me encantaría seguir Bueno, que quieras, porque el jardín está precioso. Qué bueno que te haya gustado, lo cultivo, lo trato de cuidarlo todos los días. Así como hay que cuidar el jardín político, el jardín de la política también hay que cuidarlo, ¿no? Y las plantas buenas hay que promoverlas, aunque sean plantas que estén en la otra orilla, no en nuestra orilla. ¿Qué pasa después de la primaria? Todas las encuestas dicen que estaría ganando Jara, salvo que hubiera una afluencia muy masiva a la primaria y que tuviéramos una sorpresa, según las últimas encuestas. Ya. Colocado en ese escenario, ¿qué tiene que hacer la derecha después de la primaria? ¿Qué tiene que hacer? A ver, ¿tú estás con la candidatura de la centro derecha o con la candidatura de las nuevas derechas? Mira, yo no estoy en ninguna, porque estoy en la casa, afortunadamente. Nadie me ha llamado para nada, así que estoy feliz conversando contigo. Pero en una mirada de estas dos derechas, yo creo que el triunfo de Jara tiene momentos, ¿ya? Yo creo que de ganar Jara el próximo domingo, la candidatura de Chile Vamos de Evelyn Matei tiene que refundarse. ¿Ya? Eso es lo que yo haría, digamos. ¿Y cómo la refundarías tú? Tírame 2 tips. ¿Cómo la yo la refundaría y convocaría a una coalición amplia. Liderar un proyecto nacional. Y me atrevería a enfrentar a esta derecha dura, llamémosle, ¿ya? Entonces, y creo que el proyecto de José Antonio Caz, llamémoslo así, es un proyecto que no va a variar mucho, si es Jara o Toá. No debieran cambiar mucho, creo que no debieran cambiar mucho. Obviamente que lo que sí, ¿por qué te digo esto? Porque de ganar Jara, aunque ya se ha terminado, pero termina definitivamente de esta, llamemos, señal política de que Evelyn Matei era la única que le ganaba. En el mundo a la derecha lo que va a ocurrir es que todos van a decir a la Jara le gana cualquiera de los dos. Esa sensación se va a instalar en forma inmediata, ¿ya? Entonces va a haber una competencia aún mayor y creo que hay que saber hacia dónde vas a apostar o te vas a diferenciar, porque va a quedar obviamente un centro político huérfano, completamente huérfano. Yo no me imagino, salvo que sea una cosa terminal, porque tú, Cristian, me habrás leído algunas veces que yo señalé, para mí la desaparición de la Concertación empezó cuando entregaron a Ricardo Lagos. O sea, cuando no apoyaron a Ricardo Lagos y apoyaron a Guillé, yo lo dije en ese mismo minuto, esta es la desaparición. Cuando uno entrega al líder, desaparece. Fíjate que ahora también ha desaparecido Bachelet. Bachelet podría haber jugado un rol decisivo frente a apoyar a la candidata del socialismo democrático. Finalmente no lo hizo, no se jugó, y va todo el mundo histórico, llamémoslo así, la Concertación, bueno, va a tener una candidatura comunista. De hecho, yo creo que no sabemos dimensionar el cambio político que va a significar eso. Y ese cambio político, como va a catapultar, va a ganar esta hegemonía, porque tal como decía yo, la hegemonía de ambos sectores, Cristian, están en disputa la presidencial, está en disputa obviamente el Parlamento en noviembre, pero la derecha tiene su disputa en noviembre. La hegemonía de la derecha se va a definir en noviembre, en la presidencial. En cambio, la hegemonía del mundo del oficialismo se define el próximo domingo. Y eso está en juego también. Aquí están, piensa tú que en la derecha hay 2 listas parlamentarias, o sea, van a ir en 2 listas, 2 candidaturas. O sea, aquí se está compitiendo por esa hegemonía en forma brutal, llamémoslo así. ¿Y es irresponsable que vayan en 2 listas, que haya 2 listas parlamentarias en la derecha? No, totalmente, porque, Cristian, me parece a mí, piensa tú que si la centro derecha fuera, o la derecha, o las derechas, como llaman hoy día, fueran en una sola lista, arrasan en el Parlamento. Se arrasa, o sea, yo estos cálculos los tengo hechos todos. O sea, si tú finalmente consideras la elección de los core
para comparar el resultado senatorial de los CORE del año pasado, bueno, la centro-derecha gana el Senado por 8 años y gana la Cámara de Diputados por 4 años, hecho que no hemos tenido nunca. Y obviamente que ir en 2 listas lo pone en riesgo, porque hay 4 senatoriales, Cristian, que son binominales, 4, que eligen 2 senadores, pues son las 4 más chicas. Entonces, bueno, esas las van a poner en riesgo. Obviamente la centro-derecha hoy día tiene 4 senadores, porque hay uno y uno de los 2 sectores políticos, entonces lo pone en riesgo. Entonces no ha habido ninguna capacidad de comunicación, no hay ninguna capacidad de diálogo, no hay... Está en una disputa silenciosa, llamémosla, desde el punto de vista que esto es lo que está en juego. Obviamente que las expresiones podrán haber ataques, descalificaciones y divisiones, pero ¿qué es lo que está en juego? Esta hegemonía. Y lo mismo ocurre en esta primaria, porque por primera vez hay una primaria, Cristian, que eso la gente no se da cuenta. Nunca ha existido una primaria donde se mide el socialismo democrático con el Partido Comunista y el Frente Amplio. En la ocasión anterior, acuérdate que solamente hubo una elección, una primaria entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que obviamente salió la gente de la Concertación a votar por Boric para no tener ese candidato comunista que era Jadwe. En cambio ahora, obviamente que todo depende también de que salga el mundo del socialismo democrático a lo largo de Chile, que yo creo que está muy inmovilizado porque han perdido muchas estructuras, pero finalmente si no sale ese mundo a actuar, a hacer lo mismo que hicieron con Boric contra Jadwe, bueno, va a ganar y por eso que dicen que si vota poca gente, obviamente que favorece la candidatura del Partido Comunista. Entonces, ese juego, la hegemonía en el mundo del oficialismo de la izquierda queda despejada el próximo domingo. La de la derecha va a quedar despejada en la elección de noviembre. Así Pablo, es. qué entretenido aquí Pablo Longueira haciendo clase política, haciendo un análisis fino de la política chilena con instinto, con historia. Qué gusto conversar contigo siempre en el jardín. Espero que me aceptes una próxima invitación para analizar ya con el nuevo escenario. Así que me encantaría poder tenerte con tertulio aquí en un próximo jardín, Pablo. Pero encantado, Cristian. Tú sabes, me encantan estas conversaciones, creo que permite argumentar, que creo que la gente quiere escuchar. Así que feliz de recorrer el jardín. Te quiero decir que yo tengo uno mucho más grande que ti, que tengo como 500.000 árboles. Sí, eres fanático de los árboles, yo sé. Así que me paseo por los árboles y por los jardines, igual que tú. Así que ha sido un agrado recorrer el tuyo hoy día. Hoy día Además, te voy a pedir después recomendaciones de qué árboles plantar en este lugar. La verdad es que tengo a la mejor paisajista, que es mi señora, al lado mío, así que va a tener muy buenas asesorías de qué plantar. Muchas gracias, Pablo. Un gusto haber conversado y caminado contigo esta tarde en mi jardín y saludar a todos los queridos radiovidentes y recordarles que mañana nuevamente a las 7:30 tendremos, espero, una conversación tan interesante como esta, pisando las hojas del otoño-invierno. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar. Busca en grupoeducar.cl, acompañando la educación técnico profesional en Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.